Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del diagnóstico por ultrasonido del espectro de placenta ácreta. Mi nombre es Nadia Rodríguez y pertenezco a la sección de Medicina Materna Fetal y Ultrasonido Ginecológico Avanzado del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Básicamente vamos a revisar, pues, entre otros, este reporte especial que salió hace poco publicado en el American Journal y que incluye la reunión de varios grupos expertos a nivel mundial respecto a, pues, todo lo que tiene que ver con placenta ácreta y su diagnóstico por ultrasonido. Básicamente ellos lo que pretendieron fue hacer un documento guía que evaluaba los hallazgos por ultrasonido relevantes en pacientes que tuvieran sospecha del espectro de placenta ácreta. Y le hicieron esta revisión basados en una revisión sistemática de la literatura y opinión de múltiples expertos. Esto pues les permitió entonces hacer un manejo, o nos permite a los que la acojamos, un manejo multidisciplinario, que pues justamente era lo que estaba hablando previamente el doctor, que es obligado en el momento del parto y que va a depender en un momento determinado de la certeza que tengamos del diagnóstico prenatal para poder justamente anticiparnos a todos los posibles escenarios y reducir los riesgos pues, a los que se someten nuestras pacientes. Básicamente el espectro de placenta ácreta corresponde pues al espectro de un número importante de anomalías de la inserción placentaria, como es la placenta ácreta, la íncreta, la pércreta, y en general las placentas anormalmente invasivas y adherentes. Y se considera una placenta que está anormalmente invasiva, aquella que va más allá de la membrana basal de la decidua y que no se va a desprender después del parto sin causar una hemorragia materna catastrófica. Y esto, pues, obviamente, gruesa nuestras listas de mortalidad materna extrema y de morbilidad. Y nos lleva a hemorragia posparto, histerectomía, necesidad de transfusión, daños de órgano blanco, complicaciones posoperatorias y cuidados en terapia intensiva. En cuanto a la epidemiología, pues debemos resaltar muy rápidamente que este tipo de patología se da más en aquellas madres de edad avanzada, multíparas, que tengan fertilización asistida, pero la cesárea previa pues da un riesgo muy importante, sobre todo cuando se asocia a placenta previa. Así pues, entonces tenemos que la placenta ácreta va a ocurrir más o menos en un 0.04% en aquellas pacientes que no tienen placenta previa, pero puede subir, dependiendo de lo que revisemos en la literatura, entre un 6.4 a un 15% en aquellas pacientes que presentan placenta previa. Entonces ellos se organizaron en 5 subcomités que evaluaron el espacio útero-placentario anormal, el espacio útero-vesical anormal, lagunas placentarias y algunos signos misceláneos y finalmente los hallazgos que se pueden encontrar en primer trimestre y dan unas pautas pues a seguir para el diagnóstico de estas pacientes por ultrasonido. Idealmente, pues en toda paciente debe existir un ultrasonido transvaginal con un llenado vesical que debe ser idealmente parcial. Se debe utilizar el Doppler color con escalas de baja velocidad, filtros bajos y ganancia alta y hacer un detalle de todos los planos ortogonales del útero para localizar, pues, si es en primer trimestre el saco gestacional o posteriormente, pues, la placenta y su relación con las estructuras vecinas, principalmente, obviamente, con la vejiga, la cicatriz de la cesárea y el orificio cervical. Entonces, en cuanto a la parte de primer trimestre y para poder revisar nosotros de manera muy didáctica pues esta clasificación, vamos a hacerlo a propósito de un caso que justamente cursa en nuestra unidad materno-fetal en la actualidad y que les voy a contar después de estas diapositivas. Entonces, para hacer el diagnóstico en primer trimestre, pues existen múltiples publicaciones. El grupo del doctor Timur Trish, pues tiene varias, muchas de ellas muy sencillas. Fíjense ustedes por aquí, por ejemplo, en donde muy temprano en la gestación, entre las semanas 5 a 7, pues ya podemos identificar dónde está el saco gestacional respecto pues a su relación con el orificio cervical interno y pues básicamente es tema súper sencillo, en donde pasamos una línea por la línea media endometrial y a partir de esta línea le pasamos una perpendicular y vamos a describir cuál es justamente esa distancia desde el orificio cervical externo hasta
el saco gestacional, pero para que ustedes lo vean de una manera mucho más visual y gráfica, pues aquellos sacos que queden por encima, en la parte, digamos, del fondo uterino, pues tienen un bajo riesgo de estar en relación con la cicatriz de la cesárea, a diferencia de los sacos que queden por debajo, pues, de esta línea. Una manera muy fácil, muy sencilla de poder identificar la relación justamente de ese saco gestacional entre semanas 5 y 7 con la cicatriz de la cesárea, si es el caso, o con el orificio cervical. También es importante que digamos cómo se comporta respecto al nicho de la cicatriz de la cesárea en estos casos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de la paciente cuyo corión no se implante pues en un nicho de la cicatriz de la cesárea, como sería este, pues tienen mejor factor pronóstico que aquellas que sí penetre de manera mucho más profunda. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque es el espectro de la enfermedad que corresponde pues justamente al primer trimestre. Entonces aquí tenemos un video de una paciente nuestra que vimos en el 2016 y que efectivamente pues tenía un embarazo en la cicatriz de la cesárea. Aquí vemos el cervix, está la cicatriz de la cesárea que en este caso no tenía un nicho, pero sí vemos de una manera muy clara pues este saco gestacional que está lateral hacia la derecha a nivel pues de esa cicatriz de la cesárea. Y aquí lo vemos en reconstrucción 3D, en donde está el fondo del útero acá, la cavidad uterina, y podemos encontrar acá pues ese embarazo en la cicatriz de la cesárea que están ustedes viendo. Y este pues es nuestro caso clínico. Se trata de una paciente de 42 años que tiene como antecedentes que es G2 para 0 un aborto espontáneo que se asoció a parvovirus y que requirió un procedimiento por succión. No se le hizo como tal legrado obstétrico, sino solamente la succión. El embarazo es fertilización, un producto de fertilización in vitro con óvulo donado. La paciente además tiene un antecedente de plaqueta pegajosa y una endometriosis severa que requirió 2 laparoscopias con un shaving intenso y extenso, con una oferectomía bilateral, una colocación de un catéter WJ y un linfocele postquirúrgico. Fue una cirugía bastante complicada. Logra su embarazo y ya desde el primer trimestre pues empezamos a ver algunos hallazgos que son los que vamos a revisar a continuación y pues encontramos una placenta previa oclusiva total con un alto riesgo de espectro de placenta ácreta y para el 31 de marzo, que fue el último control que se le hizo de sus laboratorios en sangre, pues estaba bien, sin ningún problema. Ya se le hizo esquema de maduración pulmonar completa y en la actualidad tiene 32 semanas de edad gestacional. Entonces, ¿qué evaluamos en esta paciente nuestra de primer trimestre y qué es pues lo que, digamos, sugieren que evaluemos nuestros expertos? Lo primero, pues, es evaluar, obviamente, los factores de riesgo. Si ustedes recuerdan, en nuestra paciente, pues, es una paciente con una edad materna avanzada, producto de fertilización asistida y tiene un antecedente de una pérdida. Básicamente, esta es la imagen de ella. Fíjense que en el primer trimestre, en realidad, pues, no tenía el saco gestacional de manera baja, no nos llamó la atención en realidad. Sin embargo, ya hacia su ecografía de las 11 semanas encontramos que sí nos llamaba la atención un aumento de la vascularización entre el útero y la vejiga, que lo vamos a ver más adelante mucho más claro, pero sí hay unos vasos que son grandes y que, digamos, llaman la atención, como es el caso que ustedes están viendo acá, con un ovillo vascular en este punto, al que se le puso pues el Doppler y efectivamente pues pintaba al Doppler de manera intensa. Muy bien, entonces ya más adelante, digamos después de su tamizaje genético en ecografía de sus 20 semanas, ya empezamos a ver otros hallazgos importantes que son los que vamos a revisar. En cuanto al consenso que estamos hablando, pues también ellos nos invitan a valorar la interfase uteroplacentaria, porque es un parámetro súper importante a tener en cuenta,
por esta pérdida de grosor que se va a ver en este punto. Básicamente lo hacemos por un acceso transvaginal y nuevamente con la vejiga parcialmente llena, y diferenciamos el tejido del miometrio y de la placenta, y vamos a medir también el grosor del miometrio. Al lado que están viendo acá hacia la izquierda de sus pantallas, pues estamos con nuestra paciente, esta es la paciente nuestra, en donde evidentemente vemos una pérdida importante de esta área hipoecoica entre el miometrio y la placenta, que corresponde pues justamente a esa membrana basal, y que la estamos viendo pues completamente ausente en este caso que nos ocupa el día de hoy. Además de esto, vemos una pérdida muy importante en el plano de el miometrio con la placenta. Si ustedes ven acá, esta es la placenta. Este es, digamos, un ejemplo precisamente del consenso del que estamos hablando. Esta es nuestra paciente, siempre nuestra paciente estará acá a la izquierda, pero lo que les quiero mostrar es que se pierde justamente este espacio entre el miometrio y la placenta que ustedes ven acá, realmente porque está en nuestro caso ocupado por una hipervascularización importantísima que vamos a revisar ahorita, y este es el cérvix. Entonces, pues ahí en ninguna parte vemos esta línea que pues nos hablaría de una correcta relación de esa placenta con ese cérvix y con esa pared uterina. Además de eso, vemos en nuestra paciente también adelgazamiento del miometrio. Si ustedes ven acá, este es el miometrio, y vemos cómo la placenta realmente se mete. Si uno quisiera medir aquí, realmente la medida va a ser mucho menor que 1 milímetro, porque pues definitivamente vemos cómo la placenta invade completamente esa pared miometrial y no se respeta este espacio que corresponde al miometrio, y por lo tanto pues tenemos un adelgazamiento miometrial importante. Este es otro ejemplo, y aquí está nuestra paciente con su adelgazamiento miometrial importantísimo. Lo otro que debemos evaluar entonces son las lagunas placentarias, que van a ser espacios hipoecoicos irregulares en el espesor de la placenta y que pueden o no tener flujo vascular. Tendrán peor pronóstico si son irregulares, grandes, si tienen flujo de alta velocidad o presencia de turbulencia. Afortunadamente, nuestra paciente realmente ella no tiene muchas lagunas placentarias, pero el resto de las cosas las tiene completitas y terribles. Entonces, esta realmente es el único lago placentario que se le ve a nuestra paciente. Si ustedes ven la placenta, pues la masa placentaria se ve por lo demás normal. Así vemos los lagos placentarios, que son esas zonas irregulares que pueden ver acá, y que si les ponemos Doppler, pues pueden pintar y tener flujos de alto flujo. Luego tenemos la interfase del útero y de la vejiga. Entonces, aquí es donde incluimos los famosos vasos en puente, la pérdida de la interfase del útero y de la vejiga, y un incremento importante entre la vascularización del útero y la vejiga, que en realidad es lo más marcado que presenta nuestra paciente, con una gran dilatación de los vasos uteroplacentarios y un crecimiento caótico de los vasos. Ahora lo vamos a ver. Esta es la pérdida del borde liso de la pared vesical. Fíjense cómo debería ser. Debe ser un borde completamente liso, siendo esta la vejiga, y aquí tenemos pues la placenta. Y fíjense en nuestra paciente cómo tenemos la vejiga aquí, muy bien, pero todo este borde pues no es un borde liso, sino que es un borde tortuoso, ¿cierto? Aquí vamos a ver que además llegan algunos vasos en puente, y pues que nos hacen en efecto pues sospechar que esta paciente pues tiene el espectro de placenta ágrita. Entonces, lo que les comentaba respecto a la hipervascularización subplacentaria, fíjense, este es el cérvix de la paciente, y aquí tenemos una gran cantidad de vasos de diferentes diámetros en crecimiento efectivamente caótico, y así es como debería ser. Pues debe ser una placenta que está en relación con el osis, si bien es previa, pero que no muestra absolutamente nada más. Fíjense el espacio tan grande que hay entre el borde de la placenta, que es la cantidad de vasos que existen, y posteriormente
del cérvix. Pues son dramáticas las imágenes, aquí se las muestro en video. Acá está el cérvix, se ve muy bien el canal cervical, encontramos esa gran vascularización, siendo esta la vejiga. Vemos pues cómo en efecto hay estos como bultos hacia la vejiga, justamente por la gran influencia vascular que estamos, miren acá, la irregularidad tan importante que estamos teniendo pues con estos vasos. Aquí lo vemos desde otro ángulo y pues efectivamente si lo miramos de lado a lado, fíjense la cantidad de vasos que existe de diferentes diámetros, el cérvix y pues la placenta abajo. Muy bien, y si le ponemos color, Doppler color a esto, pues evidentemente pues nos va a pintar de una manera muy importante. Obtenemos imágenes muy bonitas en donde podemos reconstruir todo ese lecho vascular subplacentario, como esta, por ejemplo, en donde aquí tenemos la luz de la vejiga y vemos cómo pues a través se ven estos vasos muy en contacto precisamente con esa pared posterior de la vejiga. Fíjense que ahora los vamos a ver los vasos en puente cuando se los muestre en gris, pero por lo menos hay 3 vasos que aparentemente, pues al menos sobresalen muchos hacia la luz vesical, lo cual no quiere decir que estén en la mucosa de la vejiga, ni mucho menos, es la imagen y la reconstrucción. Pero sí se ven mucho más hacia la vejiga que el resto de los vasos que estamos evaluando. Por ejemplo, estos que están acá, siendo esta, pues la luz vesical. Acá nuevamente, con algunos de los vasos en puente que vemos que pueden estar atravesando pues esa interfase útero-vesical. En cuanto a los hallazgos misceláneos, entonces encontramos pues un contorno uterino que es anormal, podemos encontrar masas exofíticas placentarias que protruyen más allá de la serosa y los vasos en puente que les mostraba antes, pero que aquí les traigo otras fotos para mostrárselos más claramente. Entonces, en el caso de nuestra paciente, pues sí tenemos un abultamiento hacia la vejiga, no puntualmente de la placenta, porque pues este está más abajo, pero sí de toda esa interfase vascular que estamos viendo en nuestra paciente. Este es otro ejemplo en donde efectivamente pues se ve ese abultamiento placentario que no tiene nuestra paciente. Esta nuevamente es nuestra paciente con los vasos en puente que atraviesan, como ustedes pueden ver acá, y los podemos ver con la coloración de Doppler. Además de hacia la vejiga, también encontramos algunos vasos en puente desde la placenta hacia el miometrio residual y hacia también las áreas vasculares que ustedes están viendo acá. También existen esos vasos en puente importantes. Entonces, fíjense que estos son los 3 vasitos que les mostraba yo antes en la reconstrucción vascular que hicimos, en donde pues es sospechoso pues al menos de que están muy hacia la luz, como lo vemos acá. Nuevamente a la coloración con Doppler. Bueno, pinta un montón, que es el lecho vascular es importante, y si hacemos una reconstrucción con TUI, pues también vamos a ver muchos de estos vasitos, pues, atravesando en puente ese espacio. Y este, pues, es el caso de nuestra paciente, y la idea con esta presentación, pues es hacer posteriormente pues un panel con nuestros expertos para pues comentar justamente el caso y cuál es el manejo ideal que vamos a tener con esta paciente. Como les cuento, en este momento tiene 32 semanas, está bien, realmente ya no ha tenido ningún episodio de sangrado importante ya después del primer trimestre, entonces pues eso es.